Muy buenas tardes, amados hermanos. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Que la paz del Señor esté en cada corazón. Que Dios les bendiga grandemente. Y gracias una vez más por estar sintonizando esta transmisión en el cual pues vamos desarrollando el libro de Romanos. Y de verdad nos alegramos que esté allí y que nos esté acompañando. Y estamos seguros que estas enseñanzas son de una gran bendición para nuestras vidas. Gloria a Dios, hermanos. Pues para empezar vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar al Señor para que sea Dios dirigiendo nuestras vidas, capacitando nuestro pensamiento, nuestro corazón, y que podamos nosotros enseñar con su Santo Espíritu. Saludamos desde aquí, desde España, Barcelona, a todos los hermanos y todas las familias que nos están viendo en otros lugares, en muchos países, por la cual a través de este medio de Facebook pues, es posible llegar hacia ellos. La palabra del Señor es una sola, el Espíritu de Dios es uno solo, y nos alegramos de que el Señor nos permita hacer esa bendición para llegar a nuestros hogares, así como llevamos también la transmisión de los cultos los días viernes y sábado a las 7 y los domingos a las 11 de la mañana, y creemos que Dios nos está abriendo ese camino para llegar a vosotros. También lo hacemos en esta tarde con su palabra. Amén. Gloria sea a Dios. Yo le invito, hermano, que está allí sintonizándonos en esta hora, a orar por mi vida también, y orar por todos nosotros, que podamos recibir la palabra del Señor. Oremos al Señor. Padre amado, bendito Rey de la Gloria, gracias te damos, Señor, en esta hora. Primeramente, oh Dios, por la vida, la salud, Señor, por el alimento, amado Dios, por todas las bendiciones que has derramado, bendito Rey de la Gloria, en nuestras vidas, amado Dios. Ten misericordia, bendito Rey del cielo, Señor, ayúdanos y fortalécenos, Padre. Pedimos la dirección de tu Santo Espíritu, Señor, que seas tú ministrando nuestros corazones, Señor, el mío y el de mis hermanos, de las familias, Señor, todos aquellos, Padre, que en esta hora, Señor, han dado su tiempo, Señor, han dispuesto su corazón, porque tienen hambre, Señor, y sed de tu palabra, oh Dios. Ayúdanos, Señor, edifica nuestras vidas, consuélanos, exhórtanos, pero estamos seguros, Señor, que todo esto es para nuestro crecimiento, nuestro desarrollo espiritual, para fortalecer nuestra fe, para aumentar, Señor, el conocimiento en tu palabra, oh Dios. Te rogamos, Señor, que seas propicio en esta hora. Bendícenos, Rey del cielo, que tu Santo Espíritu, Dios, esté con nosotros, Padre. Gracias te damos, Jesús de Nazaret. Te ruego, Dios, que apartes todo espíritu contrario a tu palabra, todo lo que no es tuyo, Señor. Oh Dios del cielo, Padre, que tú reprendas al enemigo, Señor, y ahuyentes, Padre, lo que no es tuyo. Solamente tu palabra sea predicada en esta tarde. Tu Espíritu Santo en las vidas, en los hogares, Señor, de mis hermanos, Padre. Te doy gracias, Jesús de Nazaret. Bendice, Padre, aquellos, Señor, que se han unido, Dios del cielo, a sintonizar este programa, Padre. Te ruego, Dios de los cielos, Señor, que bendiga sus vidas, Señor. Tal vez sean, amado Dios, personas que aún no te conocen, oh Dios, pero están escuchando tu palabra. Están, Señor, allí desesperados, oh Dios, por recibir este mensaje, Padre. Bendícelos, oh Dios del cielo. Sabemos que este es alimento, Pan del cielo, para nuestras almas, Señor, para nuestro espíritu, Dios de la gloria. Yo te doy gracias, Padre, por esta bendición, por esta oportunidad que nos has brindado, Señor, de estar, amado Dios del cielo, llevando tu palabra, siendo, Señor, esos mensajeros, esos atalayas, bendito Rey de la gloria, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Te doy gracias, bendito Dios, y a ti solamente sea toda honra y toda gloria, Padre, por los siglos de los siglos, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria al Señor, hermanos. Pues vamos a continuar. Hoy nos toca desarrollar el capítulo 3 del libro de Romanos, pero había quedado
unos versículos del capítulo 2, en el cual a mí me gustaría volverlos, no a desarrollarlos, sino a repasar un poquito, porque el tiempo se nos acababa la semana pasada. Y veremos que el capítulo 3 es una continuación del capítulo 2. Y estábamos nosotros hablando acerca de la circuncisión, en la cual explicábamos un poquito la circuncisión, que había sido un pacto hecho con el pueblo de Israel a través de Abraham, y ese pacto consistía en la circuncisión del prepucio de los varones, de los hombres, y era un pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel, en el cual les había dicho además que será un pacto que lo tendrían que hacer por generaciones. Consistía entonces en cortar el prepucio, pero Pablo, ya hablando de este tema, dice que la circuncisión ya no era válido, ya no era necesario para nosotros tener la salvación, la justificación, el perdón de Dios, sino que Pablo redarguye a estas personas, en este caso a los judíos, aquella persona con el cual está simulando una discusión, le está redarguyendo que la circuncisión hoy para el pueblo de Dios, o en ese tiempo les estaba diciendo, tiene que ser la del corazón, y era necesario que si se circuncidaban, era necesario obligatoriamente que ellos guarden la ley completamente, pero ellos aún así no guardaron la ley. Quiero rápidamente abrir las escrituras en el libro de los Hechos, capítulo 15, para ver cómo enseñaban los judíos acerca de la circuncisión. Entonces el versículo 1 del capítulo 15 de los Hechos dice así: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Esa era la enseñanza. Pero ya vemos que pues Pablo le llama un rito, una costumbre, ¿no? Cosa que no debe ser una costumbre, un rito, el que nosotros mostremos o hagamos delante de Dios, sino que es una expresión, debe ser una expresión completa y sincera de lo que uno siente en su corazón hacia Dios, hacia las cosas del Señor. Entonces en el versículo 25 del capítulo 2 de Romanos, Pablo dice: en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, es decir, que si rompes la ley, no cumples la ley o pecas contra Dios infringiendo la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. En otras palabras, Pablo lo que está diciendo es que es en vano que tú te circuncides, porque es como si no te hubieses circuncidado, porque no has guardado la ley de Dios, la ley dada a través de Moisés. Era una ley que tenía que cumplir el pueblo de Israel. Y el versículo 26 entonces dice: si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Es decir, si las personas que no se circuncidaban eran incircuncisos, en este caso los gentiles, ¿verdad? Si no se circuncidaban, pero ellos guardaban la ley, guardaban la palabra, es decir, obedecían a la predicación, al evangelio, Pablo dice: no será tenida su incircuncisión como circuncisión. En otras palabras, Pablo está diciendo que Dios tomará en cuenta. Es como si ellos estuviesen circuncidados por guardar la ley, cosa que ellos no estaban obligados, no conocían, el pueblo gentil no conocía. Entonces, gloria sea el nombre del Señor. Vamos a ver y a darnos cuenta que Pablo está queriendo derribar argumentos de quienes podían ellos decir
que solamente los que se circuncidaban estaban dentro de la línea de Abraham, ¿vale? Dentro de la línea de Abraham. El capítulo donde hace Pablo, donde hace Dios el pacto, la promesa de la circuncisión, está en Génesis capítulo 17, el versículo 10 y el versículo 11. Gloria al Señor. Entonces Pablo, hermanos, ¿qué hacía? Lo único que estaba haciendo era desbaratar de alguna manera esa esperanza ilusoria, vamos a decir, de los judíos, que pensaban que solamente ellos eran para Dios. Cuando el libro de Mateo dice también de la siguiente manera. Vamos al libro de Mateo, capítulo 3, el versículo 7 al 10, dice así: al ver él que muchos de los fariseos, Juan el Bautista en este caso, muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Es decir, que no solamente Pablo, sino Juan y otros discípulos del Señor estaban entendiendo que ya no era necesario el que ellos no era importante, indispensable que ellos se consideraran del linaje de Abraham, en los cuales ellos se consideraban también que eran libres y no esclavos, pero Jesús les dice: vosotros sois esclavos del pecado. Gloria al Señor. Y voy a seguir leyendo el versículo 27 de Romanos, libro de Romanos, donde estamos en el capítulo 2, dice: y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Entonces es muy importante entender este pasaje, porque aquí lo que está diciendo Pablo es que si uno físicamente es incircunciso, pero escucha la palabra del Señor, entonces dice que eso será como para los que conocen la ley de Dios y están circuncidados, será como una condena, porque ellos, a pesar de que conocen la ley y están circuncidados, pero ellos se habían vuelto transgresores de la ley, es decir, habían faltado a la ley, habían pecado delante del Señor. ¿Vale? Entonces esto es muy parecido a lo que explicábamos la semana pasada, que aquellos que no teniendo la ley de Dios escrita, pero hay una ley en sus corazones, y con esa ley ellos se guardan tal vez de hacer cosas malas, dice que condenarán a aquellos que tenían no solo la ley escrita en sus corazones, sino que también tenían la ley de Dios, es decir, la palabra del Señor. ¿Vale? Entonces es muy importante esto. Y voy terminando el capítulo 2 con el versículo 28, versículo 28, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Y Pablo dice este versículo que es excelente, hermanos, es excelente. Por eso el libro de Romanos consideramos un libro fundamental para entender muchas cosas, sacar de la ignorancia o de la religiosidad que podríamos también tener no conociendo las Escrituras. Leer conmigo el versículo 29: sino que es judío el que lo es en el interior. ¿Qué decían ellos? Que solamente los judíos eran salvos, que Dios no era para los gentiles. Pero Pablo dice: sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón. Es decir, uno tiene que amar a Dios, tiene que tener a Dios ahí en su corazón y haber arrancado de su corazón tantas cosas que uno como persona y desconociendo la palabra del Señor puede guardar. Pero cuando Dios te abra el corazón, la palabra de Dios abra el corazón, la persona tiene que desechar las cosas que no agradan, y eso es como una circuncisión. Y dice el versículo 19: ni es la circuncisión la que se hace exteriormente, perdón, el versículo 29, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra.
En espíritu, ¿dónde nace ese deseo? Tiene que nacer en el interior, en el ser de aquella persona, en su interior de espíritu. Lo que Dios busca son personas que le sirvan en espíritu, no en la carne. Dios desea adoradores en el espíritu, no en la carne. Y cuando uno será un adorador, un servidor en el espíritu y no en la carne, cuando deseche de su corazón todas las cosas, los malos pensamientos y toda una serie de listado, hermanos, que la palabra del Señor dice que toda persona que conoce a Dios debe apartar de su corazón. Entonces dice además, no en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Es Dios quien nos va a decir, sí, de verdad tu corazón está limpio. Es su palabra la que nos va a decir, sí, de verdad tu corazón es limpio. Y eres un buen creyente, eres un buen siervo de Dios. Eres alguien que de verdad da testimonio del Señor. Hermanos, los hombres por halagarte pueden decir muchas cosas. Los hombres, hermanos, por estar bien contigo pueden decir muchas cosas. Eso, hermanos, es alabanza de hombre. Pero aquí dice que la alabanza no viene de los hombres, sino de Dios. Dios, el que examina el corazón, el que ve lo que hay en nuestro interior. Dios que conoce, dice, nuestros corazones. Hermanos, los hombres nos pueden conocer en una forma superficial. Y nosotros podemos conocer a los demás en apariencia, y las apariencias nos pueden engañar. Las apariencias, como su mismo nombre define, aparentemente es, pero no es lo que es. Y solamente Dios, hermanos, a través de su palabra, es la que abrirá el corazón de esa persona para saber qué es lo que hay. Dios conoce, hermanos. Y hemos visto el libro de Hebreos 4:12, donde dice que la palabra de Dios es más cortante que una espada y que discierne las intenciones del corazón, es decir, que escudriña todo lo que hay allí. Y allí tenemos que nosotros buscar al Señor, dejarlo lavar por su palabra para que sea Dios ministrando nuestros corazones. Así es que, hermanos, yo le invito a que haga usted esta prueba de su vida. Haga esta prueba. No sea un creyente de apariencias. Cuando usted sabe que en su corazón hay egoísmo, no diga usted que es un evangélico cuando sabe que en su corazón no tiene amor por los demás. No diga que usted es un discípulo cuando usted sabe que en su corazón no hace la voluntad de Dios, sino hace su propia voluntad y hace la voluntad de su carne. El Señor dijo, mis discípulos son aquellos que hacen la voluntad. Los hermanos de Cristo eran los que hacían la voluntad del Padre. Un discípulo hace lo que el maestro dice, lo que el maestro le ha enseñado. Y el Señor nos ha enseñado muchas cosas. Lo que pasa, hermanos, es que uno ha hecho de su vida como uno ha querido. Circuncidemos nuestro corazón, no el prepucio. Esa práctica no es para nosotros. Cristo fue ese pacto. Cristo es aquel que dio su vida en la cruz del Calvario. Ahora nada más, hermanos, es abrir ese corazón a Dios para que Dios muestre su amor, derrame su amor a través de su Espíritu Santo. Predicábamos el otro día. Gloria a Dios, hermanos, pues hasta aquí el capítulo 2, pero la continuación viene, es decir, el capítulo 3 es solamente por mencionarlo, pero es que en realidad va a seguir Pablo hablando de la circuncisión para entrar a otro tema muy importante en el cual abarcaremos lo que es la justicia de Dios. Entonces, hermanos, en este capítulo 3 es necesario para entenderlo, haberlo leído. Yo le ruego que en su casa, después que nosotros terminemos este estudio, usted lea el capítulo 3 entero, ¿vale? Y vuelvan a leer una, y vuelvan a leer otra vez, y otra vez, porque cuesta un poquito de entenderlo, pero sé que Dios nos puede ayudar para que el día de mañana, cuando hablemos de la segunda parte del capítulo 3, usted pueda entender con mucho mayor claridad. La idea central de este capítulo 3, hermanos, es que todos los hombres están bajo condenación y solo pueden ser aceptos por Dios mediante su justicia, no la justicia del hombre, sino la justicia de Dios, y que se obtiene por su gracia. ¿Vale? Hemos explicado mucho esto en estos días. La justicia que se obtiene por la gracia, es decir, no por obras, no porque merezcamos, sino por un don
por su gracia, por medio de la fe en Jesucristo, ¿vale? Entonces Pablo está diciendo nuevamente que no hay ningún hombre cuyas obras le sirvan para que Dios le acepte como justo, ¿vale? Esto que enfatizo mucho, hermanos, enfatizo mucho. ¿Para qué? Para que comprendamos que nada de lo que hagamos y nada de lo que hemos hecho y de lo que tengamos o de lo que traigamos delante de Dios de obras nos podrá justificar ni salvar. Solamente esto es por pura gracia, un regalo de Dios. ¿Y qué me pide Dios? Que yo tenga fe y crea en el Señor Jesucristo. Ese es el único paso, hermanos, para alcanzar la justicia de Dios, creer, tener fe en el Señor Jesucristo. Por eso es necesario, insistimos, con algún amigo que nos está oyendo y que tal vez es oyente de la palabra y que muchas veces ha ido a una congregación y pueda pensar que eso ya es suficiente y que él también es salvo. No es así, amigo oyente. Tú tienes que abrir tu corazón a Dios, tienes que aceptar la voluntad de Dios, tienes que recibir a Cristo Jesús, creer en Él para que a través del Señor Jesucristo Dios te pueda justificar de todos tus pecados y te pueda considerar justo delante de Él. Gloria sea al Señor. Si nosotros quisiéramos, hermanos, si quisiéramos nosotros reducir un poquito el título o el contenido de este capítulo 3, diríamos como tema la justicia de Dios por la fe en Jesucristo. Pero esto no es una justicia por naturaleza, sino es una justicia, hermanos, por la obra redentora de Cristo Jesús. ¿Y dónde se llevó a cabo esa obra redentora? Usted ya lo sabe, en la cruz del Calvario. Allí se llevó a cabo aquella redención preciosa, redención de nuestros pecados. Dice el libro de Colosenses 2:15 que allí fueron clavados en la cruz del Calvario. Aquella acta que nos era contrario a nosotros. Y Dios la clavó en la cruz. Y dijo allí: con mi sangre justifico a aquellos que vienen en arrepentimiento. Y yo perdono y lavo sus pecados. Y aún dice que todo lo que Satanás y los demonios tenían contra nosotros, todo fue clavado en la cruz del Calvario. Por eso, hermanos, hay que darle valor a aquella obra redentora de Cristo en la cruz. Sigo, hermanos, explicando un poquito el capítulo 3. Los hombres piensan que pueden ser aceptos por sus propios méritos. Describimos la semana pasada la palabra meritocracia, que significa méritos propios, ¿vale? Entonces, eso desechemos de nuestro corazón. Desechemos. El pensamiento de muchas personas es que porque son buenos merecen la salvación o merecen ser justificados, pero Pablo nos va a decir que no hay justo ni aun uno. No hay justo. Entonces los hombres creen que son buenos, pero la Biblia nos va a decir a nosotros que no hay quien haga lo bueno. Vamos a ver los versículos allí. No hay quien haga lo bueno. ¿Saben por qué? Porque la misma palabra también nos dice que todos están destituidos de la gloria de Dios. Si todos estamos destituidos de la gloria de Dios, es que quiere decir que nadie hubo bueno. Nadie hubo quien pudiera ser salvo por sus propias obras. Necesitaba necesariamente creer en Dios. En el pueblo de Israel, creer en Dios, y en el pueblo de hoy, tener fe en el Señor Jesucristo. Entonces, aún los judíos que se esforzaban en cumplir la ley de Moisés, y Pablo no está diciendo que está mal, Pablo está diciendo: está bien, ustedes pueden cumplir la ley, pero ¿saben qué? Ellos no cumplieron la ley de Dios, por lo tanto Dios no se agradó. Ya sabemos, hermanos, como el pueblo de Israel faltó a la ley de Dios. Dios en su ley les había dicho: no adoréis a otros dioses. Ellos adoraron a otros dioses. Dios les había dicho que no se juntaran con gente que les enseñara costumbres paganas. Ellos hicieron alianzas con gente que les enseñaron costumbres paganas. Les enseñó por la palabra del Señor que amaran al huérfano, a la viuda, que ampararan al desvalido, al extranjero, le acobijaran, pero ellos hicieron todo lo contrario. No todos hubieron israelitas que agradaron a Dios, pero en la mayoría
ellos pecaron delante de Dios, desagradaron a Dios. Entonces, hermanos, Pablo va a identificar en este capítulo 3 que la gracia de Dios es la prueba de la condenación universal. ¿Qué quiere decir esta frase? Que si el mundo no hubiese sido condenado por ese versículo, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, entonces, si no hubiese habido esa condena para el mundo, es decir, no hubiese habido ese versículo, no habría necesidad de la gracia de Dios. Si Adán y Eva no hubiesen pecado delante de Dios, si no hubiese entrado el pecado, no habría necesidad de la gracia de Dios. Pero como el mundo fue condenado, porque por uno entró el pecado, fue condenado la humanidad, destituido de la gloria de Dios, era necesario que la gracia de Dios viniese a este mundo, para que este mundo tenga una oportunidad más de venir a los pies de Cristo, de venir a Dios, acercarse a Dios y ser perdonados, ser salvos, ser justificados. Por eso, hermanos, esta frase en la cual la gracia de Dios es la prueba de la condenación universal, porque hemos ido hablando en el capítulo 2 de la condenación universal. Es decir, hermanos, que el hombre es un desgraciado. No en el sentido de insulto esta palabra, no, esta palabra tiene su significado. Desgraciado quiere decir que no tiene gracia, es decir, no había gracia, no hallábamos gracia delante de Dios. Había una desgracia en nuestra vida ante los ojos de Dios, por lo cual, el Señor en este caso ve lo que el hombre es en esa desgracia, lo que el hombre es y lo que el hombre hace. Yo les digo, hermanos, ¿qué somos delante de Dios? ¿Qué es el hombre sin Cristo delante de Dios? ¿Sabe qué, hermanos? La palabra del Señor dice que el hombre es como el polvo, es nada, es menos que nada, dice la palabra del Señor. Pero eso es cuando uno no tiene a Cristo Jesús. El hombre sin Dios, sin Cristo, no es nada, es nada. Pero ¿sabe qué es el hombre cuando viene a Cristo Jesús? Es un hijo de Dios. Es un llamado por el Señor. Y forma parte de ese pueblo donde Dios dijo: sois vosotros linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Eso es lo que somos cuando venimos a Cristo Jesús. Pero sin Él no somos nada, hermanos. El apóstol Pedro dijo: Señor, solo en ti hay palabras de vida eterna. ¿A dónde iremos? Y el Señor Jesús dijo: sin mí nada podéis hacer, y apartados de mí nada sois. Es verdad. Nosotros lo decimos con toda certeza que no somos nada. ¿Y por qué más el hombre es un desgraciado que no tiene gracia ante Dios por lo que hace? ¿Qué hace el hombre hoy? Usted mismo se da cuenta, usted mismo examina qué es lo que hacen los hombres, la perversidad y la maldad que hay. De modo que Dios le tiene que dar de su propia gracia para que esa persona sea justificada. La propia gracia, Dios nos tiene que dar. Pero en este capítulo 3 también, hermanos, Pablo le dice al judío: tú también eres igual que el gentil. Tu propia justicia no es válido delante de Dios. Eso le dice en el capítulo 2, versículo 1. Hemos leído cuando le dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre. Quien quiera que seas tú en lo que juzgas a otro, a ti mismo te condenas. Hermanos, recordamos que esta discusión del capítulo 2 sigue en el capítulo 3, y es probable que sea con aquella misma persona, con aquel mismo opositor a lo que Pablo enseñaba, a lo que la palabra de Dios enseñaba. Y también está diciendo lo mismo en el capítulo 3. Va a haber esa discusión va a seguir. Pero ¿sabe qué? Para que Dios pueda tener gracia con todos los hombres, los tenía que condenar a todos por igual. A todos. Ya hemos visto que Dios no hace acepción de personas. Por lo tanto, Él dijo: no voy a guardar a los israelitas y a los demás los voy a condenar. No voy a guardar solamente a los patriarcas y a los demás los condeno. Dios los condenó a todos por ese pecado que entró por Adán. Toda la humanidad. Era necesario. A todos
por igual para que también a todos les alcanzase su gracia y su misericordia. Entonces, ¿sabe qué, hermano? En su ignorancia el hombre cree que es bueno y rechaza esa gracia que Dios ofrece hoy. Pero Dios no tiene ningún problema por eso, porque alguien rechace su gracia. No, Dios no será menos Dios porque alguien le rechace, porque usted, amado oyente, no quiera recibir la palabra o no quiera aceptarla. Dios no será más Dios porque vengan muchos al arrepentimiento. Dios es inmutable. Dios es para siempre. Él es eterno. Él no cambia. Pero sin embargo, Dios se alegra y quiere que los hombres vengan al arrepentimiento. Entonces, cuando alguien rechaza la gracia de Dios, Dios sigue siendo Dios. Dios no pierde, es el hombre que pierde. Nosotros perderíamos. Es más, Jesucristo, hermanos, vino a este mundo no por los buenos, dice la palabra del Señor. Y es tan sencillo entender por qué Dios no vino por los buenos. O Jesucristo no fue enviado, o Él no vino por los buenos. Porque simplemente, hermanos, no había buenos en la tierra. No había. ¿Por qué Jesús no vino por los justos? Porque no iba a hallar a ninguno. No había ningún justo. Por lo tanto, Él vino por los injustos. Vino por los pecadores. No había ni uno. Aquellos fariseos, aquellos judíos que se creían ser buenos, estaban completamente equivocados. Gloria sea al Señor. Entonces la gracia de Dios como prueba de la condenación universal lo hace Dios por los siguientes criterios o motivos. 1. Porque Dios solo acepta su propia justicia. Y aquí voy a dar lectura al versículo 1. Dios solo acepta su propia justicia. Es que no hay otra. La justicia de los hombres no tiene valor. La justicia de los hombres no es. ¿Sabe qué dice la palabra? Que nuestra mayor justicia o nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de Dios. Hay un error con este versículo cuando a veces algunos dicen nosotros somos trapos de inmundicia. No dice que nosotros seamos trapos de inmundicia. La palabra del Señor dice vuestras justicias son como trapos de inmundicia. Entonces Dios no acepta ninguna justificación por cuenta propia o por méritos propios, por obras propias, por grandes obras. Solamente Dios acepta que nos presentemos delante de Dios con su justicia o ante la justicia de Dios y nos sumerjamos en Él. Entonces, esto está entre los versículos del 1 al 8, donde vamos a estudiar esta tarde la palabra del Señor. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Entonces vamos a ver aquí, hermanos, que sigue el diálogo entre estos dos judíos, ¿no es cierto? En este caso, el apóstol Pablo y aquel judío opositor que estaba en medio de la congregación de la iglesia de Roma. Entonces seguía la discusión, pero Pablo tiene que defender la gracia de Dios. Pablo tiene que defender la palabra del Señor. Pablo tiene que defender la predicación. ¿Vale? Entonces, allí tiene que estar nuestra postura. No en defender un pensamiento propio, sino enseñar, predicar o defender la palabra de Dios que está escrita, no el pensamiento del hombre. Entonces, eso es lo que estaba pasando allí. Porque vamos a ver que en esta discusión, aquí el judío le dice a Pablo, en el versículo 1, ¿qué ventaja tenemos? ¿Y dónde queda todo lo que se nos dio y lo que se nos prometió? ¿Sabe qué? Ellos hacían referencia al capítulo 9 de Romanos, el versículo 4 y 5, cuando Pablo dice, de ellos vienen pues las promesas, los pactos, de ellos son la promulgación de la ley, de ellos viene también el Mesías, Cristo, el Salvador. Entonces los judíos se amparaban en eso, se creían aventajados por eso. Se creían que ya lo tenían todo por esa palabra. Pero ¿sabe qué? Eso tenían que cumplirlo ellos. Y ¿sabe qué? El judío también dice, a mí Dios me prometió que yo sería su hijo, su pueblo, y que Él sería mi Dios. Eso es lo que está diciendo en este versículo.
Pero Pablo le va a redarguir porque el judío sigue insistiendo. Y le dice, yo por eso soy salvo, porque Él ha dicho que somos nosotros su pueblo y Él es Dios. Por lo tanto, sabes que Pablo, no vengas a decirme otra historia, no vengas a contarme otra historia, porque yo sé que soy salvo, porque Dios nos ha dado esas promesas y esos pactos. Pero Pablo le va a decir con la palabra del Señor que no, porque Dios no acepta otra justicia, sino solamente la justicia que Dios le da al hombre por el arrepentimiento, por el creer. Entonces leo el versículo 1. Y dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión? Y Pablo va a responder a esta pregunta con el versículo 2. Y dice, mucho tiene que ver, o mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿A qué se refería Pablo? Que de verdad ellos habían recibido la predicación, habían recibido la ley de Dios. Era un privilegio grande. Hermanos, es un privilegio grande el haber recibido la palabra del Señor. Es un privilegio grande que esta palabra esté llegando a tu corazón. Y las predicaciones, los mensajes que has oído de los siervos de Dios, es un privilegio que Dios llegue a tu corazón de esa manera. Por lo tanto, ahora lo que te queda es creer en Él. Porque no tendrás argumentos, no tendrás justificación propia para que cuando un día Dios te tome cuentas, ¿por qué no aceptaste la palabra? ¿Por qué no te convertiste? No podrás justificarte, porque Dios no aceptará ninguna justificación por parte nuestra, sino solamente la que Él nos ha dado, la que Él ha puesto en nosotros. Entonces dice, primeramente, la palabra que les había sido confiada, la ley, la predicación. Dice en el versículo 3, Pablo hace otra pregunta y dice, ¿por qué si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habría hecho nula la fidelidad de Dios? Entonces aquí es importante también ver que Dios no dejará de llevar adelante sus planes porque tal vez uno o dos no crean a la predicación, no crean a la palabra del Señor. Pablo explica, ¿verdad?, que es cierto que Dios prometió y está cumpliendo su palabra porque Dios siempre va a cumplir. Y aunque el pueblo de Dios no haya cumplido o no cumpla y sea infiel, la palabra del Señor dice que Él será fiel para con nosotros. ¿Vale? Dios siempre. Quien rompe las promesas, quien rompe los pactos, quien rompe todo lo que ha habido ese acuerdo entre el hombre, entre Dios, cuando en un momento conocieron al Señor, siempre va a ser el hombre. Dios cuando promete algo lo va a cumplir, porque segunda de Timoteo capítulo 2, el versículo 13 dice, si fuéramos infieles, Él permanecerá fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Si fuéramos infieles, el pueblo de Israel fue un pueblo infiel. El pueblo de Israel fue un pueblo incrédulo porque vieron las maravillas, la gloria de Dios, y a pesar de eso, pasado un tiempo, empezaban a dudar de que Dios era poderoso. Entonces le fueron infieles al Señor. De otro versículo dice, porque en Él no hay sombra de variación. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. A esa pregunta, hermanos, y a pesar de que el pueblo de Dios siempre fue un pueblo infiel, Dios estaba allí manteniendo sus promesas, y si es que los salvaría y los justificaría y los mantendría hasta el día de hoy, es por gracia y misericordia del Señor. Es por gracia, porque Dios tiene un pacto, una promesa que había hecho con Abraham, con José, con Jacob, ahora no recuerdo el otro patriarca, ¿vale? Pero hizo pacto, hizo promesas, en los cuales esas promesas permanecerían para siempre. Isaac, ¿vale? Abraham, Isaac, Jacob, son los patriarcas. Había hecho Dios promesas con ellos y Dios lo va a cumplir. Por eso su pueblo Israel es hasta hoy el pueblo de Israel.
¿Usted cree que si Dios no guardara ese pueblo, hermanos, Israel existiera hasta hoy? Israel ya hubiese desaparecido del mapa, ya no existiera. Pero no podrá, porque Dios guarda de su pueblo. Tiene una promesa que sería el pueblo del Señor, lo multiplicaría como la arena del mar, como las estrellas incontables. Gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. A esa pregunta que Pablo hace en el versículo 3, él mismo responde en el versículo 4 y le dice: de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces es una respuesta contundente, porque ¿sabe qué? En ese versículo 4 responde Pablo: si reconoces que eres pecador, serás justificado en el día del juicio. ¿Sabe por qué? Porque dice: sea más bien Dios veraz. Porque Dios sí es verdad, Dios es veraz en todo. Pero el hombre es el pecador. El hombre es el que tiene que reconocer. El hombre tiene que ser redarguido con la palabra del Señor. Este judío insistía en tener una justicia propia, pero Pablo le sigue redarguyendo en ese capítulo 4. Le dice: sea más bien Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Por qué? Porque si decimos que no tenemos pecado, dice la palabra del Señor, que le hacemos mentiroso a Él. ¿Se acuerda usted de la historia de David, el Salmo 51, capítulo 4? En ese capítulo y el versículo 4, David reconoce su pecado delante de Dios. Él le dice: Señor, mi pecado está delante de ti. Pero él se humilló y Dios le perdonó y no le condenó. En otras palabras, lo que Dios le está diciendo a ese judío, le está diciendo: ¿sabes qué? Tienes que hacer lo mismo que hizo David. Reconoce a Dios. Reconoce que eres pecador. No digas que eres justo. No digas que eres bueno y que tú no tienes nada en tu corazón y que por eso Dios te tiene que salvar. Pablo está reprendiendo. Lo que pasa, hermanos, hoy es que el hombre quiere juzgar a Dios como Dios le juzga al hombre. Es decir, el hombre se está poniendo a la misma altura que de Dios. Y estamos juzgándole a Dios como si tuviéramos la capacidad, como si tuviéramos nosotros ese poder, y no somos nada. No somos quien para juzgarle a Dios de esa manera, para increpar. Pero así el hombre se está rebelando, y entre esos hombres también hay creyentes que se están rebelando contra Dios, porque no se sienten satisfacidos de que Dios sea el soberano, Dios sea el gobernador de la humanidad en esta tierra, de que Dios controle las vidas de sus hijos por su Espíritu Santo. No creen a toda esa verdad, entonces se rebelan contra Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, el hombre piensa que la justicia de Dios no es correcta, no está bien, es absurda. Sí, lo hemos escuchado muchas veces, ¿verdad? Dice: Dios es malo. Si Dios fuera bueno, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Dios es injusto, decimos muchas veces. Sí, ¿por qué me tiene que pasar a mí? Dios es injusto. Lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad? Pues pensamos así, de esa manera, y no estaría bien, no está bien, hermanos. Tenemos nosotros que corregirnos en nuestra forma de pensar de parte nuestra hacia Dios. ¿Cómo vemos esto, hermanos? Cuando nosotros predicamos la palabra o evangelizamos, y muchos de los hombres dicen: pero es que ¿por qué tengo que dejar de hacer esto, de lo otro? Es que me exigen muchas cosas. Y no, yo no quiero la palabra del Señor. No, es que no estoy preparado. Yo necesito estar preparado. Todavía soy pecador y yo necesito dejar esto. Todavía estoy bebiendo, estoy fumando. Necesito dejar todo esto para... No quiero ser cristiano todavía. No estoy preparado. Y ese es un error. Porque nadie puede cambiarse por sí mismo. Nadie puede hacer un cambio en su vida por sus propios medios y por sus propias fuerzas. No, necesitamos de un poder más grande, de una fuerza mayor. Necesitamos de alguien más grande que pueda cambiar la vida de esa persona. Y eso solamente es el Señor Jesucristo.
A Cristo hemos venido y debemos venir tal y cual estamos, abriendo nuestro corazón, Señor, presentándonos delante de Dios. Mira, Señor, mira a mi Padre Celestial. Yo soy pecador. Yo soy muy malo, Padre. He hecho muchas maldades y sigo haciendo. Soy el más vil pecador. Me emborracho, me consumo drogas y hago muchas cosas malas. Entonces Dios es el que nos va a cambiar. Y si no, yo le pregunto a los que están ahí delante, los que han sido cambiados por el Señor: ¿pudo usted cambiar por sus propios medios? ¿Pudo usted ser diferente por su propia fuerza? No, ¿verdad que no? Necesitábamos de Dios y necesitamos aún del Señor. ¿Quieres tú salir de esas cadenas que te están atando? No vas a poder, por más que te esfuerces. Si no tienes la ayuda de Dios, si no tienes extendida la mano de Dios a tu vida, no lo vas a poder hacer. Bien, no es verdad que las gentes se restauran o dejan de drogarse o de beber cuando van a unas psicoterapias, psicologías y cosas así. Volverán después. Pero sin embargo hay testimonios grandes de personas que han sido cambiados por el poder de Dios. Muchos grandes alcohólicos reconocidos, hombres, personajes que eran reconocidos, se volvieron alcohólicos, vagabundos. Tuvieron que abrir su corazón a Dios. Personas que vivían en la inmoralidad, en el pecado inmoral, que vivían en la homosexualidad, en el lesbianismo, en la prostitución, que vendían sus cuerpos, en la promiscuidad. Matrimonios que se engañaban unos a otros. ¿Acaso han podido cambiar por su propia cuenta? No han podido. Pero cuando han venido a Cristo, es el Dios, es Cristo quien ha cambiado sus vidas. Ha sido Dios quien ha transformado ese hogar, ese matrimonio. Esos jóvenes quien han sido rescatados de las drogas. Necesitamos nosotros del Señor. Necesitamos de la mano de Dios. Porque Dios sí es veraz. Sí es veraz. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Dice esa parte: todo hombre sea mentiroso, pero Dios es veraz. Es verdad, hermanos. ¿Qué hombre no ha dicho una mentira en su vida? ¿Qué hombre no ha pecado delante de Dios con una mentira? Estando con Cristo y estando sin Cristo. Que no deberíamos ya pecar delante de Dios con mentiras cuando hemos venido a los pies de Cristo, porque la palabra del Señor ya nos enseña que los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Pero hemos pecado mucho delante del Señor, porque sabe que aún el apóstol Santiago dice que tenemos un miembro en nuestra boca que es tan pequeño, pero que es capaz de incendiar todo un mundo, toda una creación: la lengua. La lengua, hermanos. Y Santiago dice, termina diciendo, hablando de la lengua: cualquiera pues que domine, refrene su lengua, es un hombre perfecto, es un hombre que es capaz de dominar todo lo demás de su cuerpo. Y es complicado, hermanos. Las murmuraciones, los chismes, las mentiras, el hablar de más, el usar nuestra boca para acusar falsamente. ¿Cuántas cosas, hermanos? Por eso mismo es que no somos perfectos. Aunque Dios en su palabra dice: sed perfectos pues como vuestro Padre es perfecto. Eso es como el Señor nos dice: sed santos pues como vuestro Padre es santo. Es justo, pero ¿somos justos? ¿Somos santos? Le pregunto a usted. ¿Somos perfectos? No lo somos. Pero Dios nos ve como sus santos. Dios nos ve como justos. Dios nos ve como perfectos. Pero hay cosas e imperfecciones en nuestra vida que Dios irá cambiando en ese camino de perfección, en ese camino de santificación. Dios lo irá haciendo. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Gloria sea a Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. El versículo 5, hermanos, vamos a ver que el Señor Pablo va a decir allí que donde abunda el pecado, tiene que sobreabundar la gracia. No con esas mismas palabras, pero lo dice de esta manera: y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Qué es nuestra injusticia? Pues es de la falta que estamos delante de Dios, el error, el pecado que tenemos delante del Señor, que creemos nosotros estar justificados, pero no lo estamos. Entonces dice: donde hay injusticia de los hombres, hace resaltar la justicia de Dios. Sí, porque aquí apegamos o acoplamos el versículo que dice: donde abunda el pecado,
sobreabunda la gracia de Dios. Donde abunda el pecado, sobreabunda, porque la gracia de Dios es mayor. Alabado sea Dios, porque si la gracia de Dios no fuera mayor y el pecado es más grande, hermanos, imagínense dónde quedaríamos nosotros. Pero gracias a la gracia que sobreabunda, es que nosotros somos perdonados, es que nosotros somos lavados, es que nuestras vidas son cambiadas. Y toda esa mentira que el diablo ha puesto en nuestra vida, en el cual nos ha dicho, ¿sabes qué? Tú ya no vas a cambiar, tú vas a ser el peor de los hombres, el más pecador, mereces el infierno. Todo eso es revertido por la gracia que sobreabunda de Dios. Y entonces Dios dice, dile al diablo que eso era mentira, que aunque eras un hombre malo, pecador, pero ¿sabes qué? Yo te amo, te he perdonado, te he lavado, te he cambiado y te he hecho nueva criatura. Tú eres mi siervo ahora, tú eres mi sierva, tú eres un joven que has venido a mis pies y yo he cambiado tu vida y he puesto en ti mi nombre, he puesto en ti mi presencia y mi Santo Espíritu. Qué hermoso, hermanos. Dígale así a Satanás, dígale, repréndale, hermano, con esas palabras. Dígale, diablo, no me puedes hacer recordar mi pasado, porque el pasado fue, ya me perdonó. Hoy cuenta mi presente, que mi presente es con Cristo y mi futuro es la gloria del Señor allá en los cielos. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. Entonces, dice, si nuestra justicia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, dice Pablo. ¿Será injusto Dios entonces si tiene que disciplinar por nuestras injusticias? ¿Si nos tiene que castigar también? Porque no pensemos, hermanos, que porque Dios es bueno, yo peco, hago lo que quiero, pero me voy, me arrepiento y ya quedo libre. No, Dios nos va a perdonar. Pero ¿sabe qué? Está en la voluntad de Dios, está en el pensamiento de Dios y en la soberanía de Dios, en que si Él quiere, te va a someter a una disciplina. En que si Él quiere, te va a dar un castigo, un azote. Él te perdona. El mismo David pecó. Y mira, el mismo Señor Jesús le dijo, la espada de Jehová, la espada de Dios estará sobre tu casa. Y aunque Dios lo perdonó, Él se arrepintió de ese pecado que había cometido. Él se arrepintió, ayunó, se tiró al suelo. Pero Dios le perdonó y le dijo al siervo, al profeta de Dios, le dijo, ve y dile que le he perdonado su pecado, pero que la espada de Jehová estará en su casa. Y murió su hijo, hubieron problemas en su casa. Así es que cuando uno va a pecar, también tiene que atenerse a las consecuencias. Y Dios puede disciplinar. Y entonces dice, ¿será injusto Dios por eso? Y Pablo responde en el mismo versículo 6, dice, en ninguna manera, de otro modo juzgar. ¿Cómo juzgaría Dios al mundo con injusticia? No puede juzgar a Dios con injusticia. Él no juzga, jamás, nunca lo ha hecho y nunca lo hará, de juzgar con injusticia. Cuando Dios te disciplina y te da un castigo, no digas que fue injusto. No digas que Dios se pasó contigo, no. Sabe Dios por qué lo hizo y tú tienes que aceptar la disciplina del Señor. Si has cometido un pecado, si has cometido una falta delante de Dios, delante de los hombres, tú como siervo de Dios, como conocedor de la palabra del Señor, acepta una disciplina, acepta la exhortación para que tengas moral de predicar, para que tengas moral de redarguir, de enseñar a los demás. Sino con qué autoridad moral y con qué autoridad espiritual tú podrás disciplinar a los demás cuando cometieren alguna falta. ¿Cómo podrás tú decir a aquella persona que está en medio de una congregación en fornicación y ha hecho adulterio y tú le puedas reprender y exhortar y le metas a disciplina cuando tú no has sido capaz de aceptar la disciplina de Dios por tu falta? Eso es lo que está queriendo decir aquí la palabra del Señor. ¿Será injusto Dios porque no disciplina? No. Entonces, ¿cómo, dice Pablo? De otro modo, ¿cómo Dios juzgará al mundo? Si Dios juzga con disciplina, con justicia, Dios juzga con justicia, entonces no digamos que Dios es injusto. El Señor nos enseña y la palabra de Dios nos reprende grandemente. Alabado sea el nombre del Señor. En el versículo 7, hermanos, vamos a ver que el judío le da a entender que la enseñanza de Pablo no era verdad y que estaba mintiendo. Si pensaban, hermanos,
los judíos pensaban que Pablo era un mentiroso. Recuerden que en enseñanzas anteriores le consideraron a Pablo un innovador de enseñanzas, de doctrinas. No, Pablo no era un innovador. Pablo era simplemente uno que estaba volviendo a resaltar y volviendo a insistir en la predicación por el Espíritu Santo de Dios. Pero aquí le dicen mentiroso en el versículo 7. Lea conmigo. Dice Pablo: pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Entonces aquí vemos que Pablo está dando a entender como que los demás le dicen: Pablo, tú estás mintiendo, tú no estás hablando la verdad. Pero Pablo le dice: si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, es decir, que la palabra de Dios prevalecerá por encima de toda enseñanza que nosotros consideremos mentira o sea falso. Es la palabra de Dios quien con esa luz, hermanos, alumbrará una enseñanza oscura, ¿es verdad? Una enseñanza que no está de acuerdo. Por eso muchos predicadores toman esta frase, dice: a la luz de la palabra de Dios. Claro, porque la palabra de Dios es una luz. Es una luz que alumbra. ¿Para qué? Para alumbrar, discernir y hacernos conocer los engaños, las mentiras, las predicaciones falsas, las doctrinas que Pablo mismo dijo, doctrinas endemoniadas, doctrinas de hombres, enseñanza de hombres, que vendrían en los últimos tiempos. Y aquí había como que habían enseñanzas de los judíos en los cuales ya se estaban considerando enseñanzas no de acuerdo a la voluntad de Dios. Eran ritos y eran costumbres lo que querían enseñar. Y cuando Pablo dice: ¿sabes qué? Ya no se corten el prepucio, sino circunciden su corazón, laven su corazón delante de Dios, arranquen los malos pensamientos, arranquen las envidias, arranquen los celos. Y le decían: eres un mentiroso. No consideramos, pero dice: por mi mentira, pues la gracia de Dios abundó, la palabra de verdad sobresalió, porque al final de todo es la palabra de Dios quien ganará, quien vencerá. Es la verdad de Dios quien prevalecerá por encima de cualquier enseñanza que el hombre se empeñe en enseñar. ¿Y sabe qué? En estos últimos tiempos, hermanos, estamos sufriendo eso. ¿Cuántas enseñanzas falsas que se está trayendo, haciendo quedar a la palabra del Señor como que no es correcta a las enseñanzas de Pablo, de Pedro, de los discípulos? Hay algunos contumaces irreverentes que incluso se atreven a decir que el apóstol Pablo no conoció en su totalidad lo que es la grandeza y las bendiciones de Dios, porque dicen que si Pablo hubiese conocido la prosperidad de Dios, no hubiese andado de mísero por ahí. Eso lo dicen estos grandes predicadores que se creen ellos los super ungidos y que tienen mansiones y que tienen aviones y tienen todas estas cosas. Los que se llaman apóstoles, los que se han nombrado apóstoles, sí, esos mismos, los que Dios no los ha llamado, los que la palabra del Señor no los llama, los que se nombran solo apóstoles, profetas de Dios por ahí, y van hablando mentiras, cosas infladas, y no hablan la verdad. Pero el pueblo está queriendo eso. Hay mucha gente que quiere eso, oír cosas bonitas antes que oír la verdad, que la verdad redarguya, que nos diga que estamos nosotros pecando delante de Dios, que estamos que nuestra salvación está en peligro. No, ellos dicen salvos, siempre salvos, ya somos salvos para siempre. Cristo murió. Hay un predicador por ahí, un maestro que se considera maestro, dice que ya Cristo murió por nuestros pecados pasados, por los presentes y los futuros, y que ya no hay necesidad de que yo esté pidiendo a Dios perdón a cada rato por mis pecados. Son enseñanzas, hermanos, que quieren llamar a la palabra de Dios mentira, pero en medio de toda esa mentira siempre permanece la verdad. El pueblo de Dios verdadero va a desechar toda enseñanza falsa y se va a ir a la luz de la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Versículo 8 dice así: ¿y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes?
Mire, Pablo, hermanos, se está presentando como una queja que le están calumniando a él al decirle, cuando él dice, o estas personas dicen, ¿cómo dices que ese gentil, o sea, ese pecador, ese hombre que no es judío, que no es israelita, que no hizo cosas buenas, solamente por venir a Cristo, él será perdonado y será ya justo delante de Dios? Entonces eso es lo que está diciendo este versículo, ¿no es cierto? En el cual pues los judíos, ya lo sabemos que menospreciaban a los gentiles. Está diciendo, ¿cómo ese que no se ha circuncidado, ese gentil pecador, no hizo nada por Dios, no hizo cosas buenas, no hizo obras buenas? Ahora tú, Pablo, estás diciendo que si él viene a Cristo y se arrepiente y pide perdón por sus pecados, ahora tú me dices que es justo delante de Dios. Ese judío, hermanos, a Pablo le increpa y le dice que has hecho muchas obras, que el judío ha hecho muchas obras y muchas cosas buenas y que no ha pecado. Él dice, ¿tú me estás diciendo que yo estoy condenado, Pablo? Y Pablo le va a responder con un sí. Pablo sí le responde. ¿Por qué? Porque Pablo ya sabía que la justificación no era por las obras propias. La justificación ya no era por méritos. Ahora había que reconocer a Cristo Jesús como el Salvador. Pablo le dice, sí, eso es lo que yo quiero decirte. Que eso no te sirve a ti de nada, no te puede salvar. La única justicia que te puede salvar, le dice Pablo al judío, es la justicia de Dios. Y así le decimos al mundo. Así le decimos a los que nos están oyendo, la única justicia que nos puede salvar de la ignorancia, que nos puede salvar de todo este mal que uno se ha creado en sí mismo, diciéndose que haciendo cosas buenas estamos bien y Dios nos salvará. No es así, solamente en la justicia de Dios, solamente en el perdón de Dios, en el perdón de Dios. Justificación también tiene un sinónimo, justificado tiene un sinónimo de perdonado. Usted será justificado, perdonado, cuando usted venga a Jesús, a Cristo Jesús, y le diga perdóname. Por eso le digo desde aquí, si usted es católico, no vaya a arrodillarse a un templo, a una iglesia católica. No vaya a arrodillarse ante un hombre pecador como los demás. Un hombre como de carne y hueso como nosotros, que no tenemos nosotros que perdonar pecados. El único que perdona pecados es Dios, y el único que justifica es Dios, nadie más. Ni siquiera nosotros los evangélicos, porque también hay quienes, hermanos, ven a los creyentes como seres, no sé, extraterrestres por encima de no sé de qué. No es así, hermanos. Somos iguales ante los ojos de Dios. Somos iguales ante el Señor. Dios no mira más, hermanos. Dios nos ha dado privilegios, sí. Como el privilegio que Dios me ha dado de predicar su palabra, de pastorear una congregación. A otros les ha dado el privilegio de formar parte de un ministerio de alabanza, de enseñanza, de diaconado, de intercesión. Son privilegios, pero Dios nos mira a todos por igual. El único grande es Cristo, el único grande es el Señor. El único Dios infiel, el verdadero Dios, es el Señor que está allá en los cielos. No hay nadie aquí en la tierra. A ti que te gusta adorar imágenes, que eres idólatra, no lo hagas. Lo único que te estás haciendo es condenar tu vida, trayendo maldición a tu vida y a tu familia, arrastrando a tus hijos, a tu descendencia. No lo hagas. Solo Cristo puede romper esa maldición. Solo Cristo puede lograr librarte de esa ignorancia. Mira, Dios te está diciendo con esta palabra que no por obras puedes ser salvo, pero si vienes a Cristo, Él te puede salvar de todo eso. Esos ídolos son mudos. Hay que cargarlos y hay que limpiarlos porque se polvean. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Gloria a Dios. Entonces Pablo, hermanos, le dice: tienes que creer en la gracia de Dios. Podría decir también el judío: pues vale, acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador, pero yo quiero seguir llevando la vida que quiera. Y Pablo también le lleva
a Romanos capítulo 6, porque eso también piensan muchas personas. Eso piensan muchas personas, muchos que vienen a los pies de Cristo y luego quieren continuar haciendo la vida que llevaban antes. Tampoco es así. Cuando uno viene a Cristo, Dios nos da una nueva identidad, una nueva vida. Dice 2 Corintios 5:17 que somos nuevas criaturas, nacidos de nuevo. Y todo lo viejo y todo lo pasado, pasado es. Y cuenta desde hoy, dice, todas son hechas nuevas. Todas. Entonces Pablo en el capítulo 6 de Romanos, en el versículo 1, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No, no es así. No por el hecho que diga un versículo donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Pues entonces yo me voy a ir a pecar porque como sobreabunda la gracia y pues me perdonará Dios. Pero Pablo también está diciendo, ¿perseveraremos en el pecado? No, no tenemos que perseverar ya. Hemos cambiado nuestro estilo de vida. Dios nos ha hecho nuevas criaturas. Dios nos ha hecho nuevas criaturas. Aquel judío estaba queriendo decir, hermanos, que si él podía venir a Cristo, pero seguir haciendo cosas malas. Hagamos males para que vengan cosas buenas. No está queriendo decir exactamente eso. No está queriendo decir que yo siga viviendo en el pecado porque como Dios es bueno y su gracia sobreabunda. No es así. Saquemos esa ignorancia, hermanos. Gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. Estamos en esta tarde ya culminando la enseñanza. Hemos llegado hasta el versículo 8. Mañana seguiremos para adelante. Yo les recomiendo una cosa, hermanos. En su casa lea todo el capítulo 3 para que mañana podamos entender con mayor facilidad. Mire, yo ya le dije una vez anterior, no se apoye solamente en la enseñanza que usted puede escuchar, que pueda recibir, sea de su pastor, sea de algún otro hermano. La mayor enseñanza que usted va a recibir es cuando usted lea la palabra de Dios y le diga, Espíritu Santo, ayúdame a entender la Escritura. Espíritu Santo, dame discernimiento. Señor, ayúdame a discernir tu palabra, ayúdame a meditar, ayúdame a escudriñar tu palabra. Y lea una y otra vez. No le entiende ahora, léalo otra vez y léalo otra vez. Y va a ver que cómo Dios va a tratar con su vida. Y Dios le va a enseñar las cosas grandes y ocultas. Gloria sea el nombre del Señor. Hermanos, les agradezco mucho por su atención. Le invito a hacer una oración de agradecimiento por este tiempo. Y que Dios nos bendiga. Gracias te damos, Padre amado. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, que vive y reina para siempre. Gracias te doy, Señor, por tu amor y por tu misericordia, por este tiempo de enseñanza, Padre. Gracias por la vida que estuvieron allí, Señor, que son pocos, amado Dios, lo sé que son pocos, Padre, pero Dios bendícelos, Señor. Bendice, Padre, sé que tu palabra ha llegado a sus corazones. Ha llegado, Señor, para redarguir de la ignorancia, redarguir del pecado, oh Dios. Yo te agradezco, Señor, mi corazón se regocija, Padre, porque es lo que me gusta hacer, amado Dios, enseñar tu palabra, predicar tu palabra, bendito Dios. Aunque sean pocos, Señor, tu palabra enseña que por un alma en la tierra arrepentida hay fiesta en los cielos, hay gozo en los cielos. También en mi corazón por ver, amado Dios, estas cuantas personas, familia, Padre mío, conectados recibiendo el mensaje del Señor. Gracias te doy, bendícelo Dios, bendícelo, derrama tu bendición, suple sus necesidades, sana su dolencia, sus enfermedades, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, bendito Rey, en el nombre del Señor. Amén y amén.